La pregunta del día de hoy es, ¿qué hago si un trabajador no es tan capaz como yo pensaba cuando lo contraté? Esta pregunta la hace Yendri de Cali, una ciudad preciosa de Colombia, en la costa. Dice, hace 8 semanas contraté una... No, Cali no está en la costa. Bueno, hace 8 semanas estuve una semana en Cali, 2 semanas en Cali, por cierto, una Semana Santa, una ciudad preciosa, sí. No está en la costa. Perdón, colombianos. Hace 8 semanas contraté una profesional con muchos años de experiencia para encargarse del departamento de talento humano. El proceso para tener una terna y elegir el mejor candidato tardó casi 2 meses. Pero ahora me doy cuenta que la persona no tiene capacidad, no tiene los talentos, no tiene las habilidades ni la experiencia que pensábamos que tenía y que ella nos convenció que ostentaba. Es negligente, desorganizada, nos mintió en varios aspectos que son muy importantes, es desorganizada tanto en su desempeño personal como en la vida profesional, es distraída y tiene su propia agenda de trabajo, su tiempo se le va en las cosas menores y no ha logrado avanzar con las prioridades que le hemos establecido. ¿Qué hago? ¿La despido o le doy más tiempo? En muchos de mis clientes de consultoría, cuando alcanzan cierto tamaño y la necesidad de estar contratando personal con frecuencia, se vuelve ya una carga de trabajo para los administradores, para los gerentes, para diferentes personas que no están del todo capacitadas, no están del todo calificadas para esa tarea. Entonces, cuando eso pasa, mi recomendación va a ser contratar a una encargada de talento humano, se le llamaba antes de recursos humanos, para que asuma este rol y muchos otros roles, ¿no? Se le contrata en primer lugar para que asuma el rol de buscar el mejor talento humano para la empresa en los diferentes departamentos, en las diferentes áreas de la organización. Todo ese proceso de publicar las ofertas de trabajo, recoger y tabular los currículum que van llegando, hacer las entrevistas telefónicas, hacer las entrevistas presenciales, seleccionar al final una terna, pasársela al jefe inmediato y que el jefe sea la persona que vaya al final a elegir al candidato para el puesto y luego muchas otras tareas como los expedientes que se deben tener para cada uno de los trabajadores, el acompañamiento, el programa de inducción, el programa de formación que la persona va a tener dentro de la empresa y muchas otras tareas que se le asignan a las personas de talento humano. Incluso en algunas empresas pequeñas o medianas, también se les asigna todo lo que es la preparación y el cálculo de la planilla, de la nómina quincenal, de los salarios de los trabajadores para que luego esto sea revisado por los financieros y por el responsable de aprobar la planilla para que se le pague a los trabajadores. Esta empresa posiblemente tomó esa decisión. Vamos a contratar a un encargado de talento humano para que se encargue de todas esas tareas porque ya nosotros estamos muy cargados de ese desempeño y llegó la hora en que una persona de talento humano se encargue de eso. Es muy probable que ellos mismos hayan sacado la publicación y hayan escogido el candidato o la candidata para el puesto y al final ellos escogieron. También podría ser que buscaron a una compañía externa para buscar a esa persona, la cual les trajo una terna y de esa terna ellos eligieron a las personas, a la candidata final, a la persona que iba a ocupar el puesto. Han pasado 8 semanas. Hay un dicho que dice, hasta el mejor mono se le cae el coco, el zapote, dicen en algunos lugares. Es decir, podemos hacer un proceso muy meticuloso, muy concienzudo, entrevistar a las mejores personas y aún así, por alguna razón, sesgamos la evaluación y nos inclinamos por una persona, por un candidato o por una candidata que nos impresiona más allá de sus capacidades o de sus talentos, un buen currículum, buenas referencias, si fue que se consultaron las referencias, nos impresiona con su habilidad, con el verbo, con la presentación que hace y nos sabe escuchar nuestras necesidades y se sabe vender a la empresa y venimos y la contratamos. Eso pasa mucho, no nos podemos sentir adoloridos cuando fallamos en una contratación, nos deberíamos sentir adoloridos
y amonestados nosotros mismos al hacer una contratación que a la que no se le siguió el debido proceso. Si lo hicimos y fallamos, pues eso nos pasa a todos. A mí me ha pasado, a mis clientes les ha pasado, incluso a gerentes de talento humano muy experimentados les ha pasado. Aquí a ellos les pasó con una persona de talento humano que tiene todo el conocimiento y toda la capacidad para saber qué es lo que tiene que decir un candidato a sus potenciales patronos, a sus potenciales jefes para ser contratada. Aquí logró que fuera contratada. De alguna manera se percibió que tenía las capacidades, se le estableció un plan de trabajo, directrices, pero ahora resulta que la persona no tiene ni la capacidad, ni los conocimientos, ni los talentos, y tiene también algunos problemitas de tipo de personalidad o de carácter que hace al final lo que le da la gana y no sigue las directrices, ni siquiera sigue el plan de trabajo, sino que tiene su propia agenda de prioridades, se pone a hacer otras tareas que no fueron las que se le encomendaron, porque esta persona considera que esas tareas son más importantes y que debe hacerlas primero y no las necesidades que la gerencia de esta empresa le estableció. La pregunta es muy incómoda de responder, pero pues hay que responderla. Llevo 8 semanas con esta persona y percibo que no estoy satisfecho con ella, no me gusta su estilo de trabajo, no hacemos química, es lo que aparentemente sucede en este caso. Entonces, ¿qué hago? ¿Le doy más tiempo? Ese es uno de los peores errores que nosotros a veces como empresarios, y me imagino que a algunos de ustedes les habrá pasado una o varias veces, que le damos largas a las personas creyendo que dándole más tiempo sin que nada pase de por medio, la cosa va a mejorar. Aquí ya han pasado 8 semanas. Vamos a asumir que estos gerentes han llamado a la persona, la han amonestado, le han explicado cuáles son las prioridades y que no la dejaron ahí sola y ahora, 8 semanas después, vienen y se dan cuenta que no es la persona que les conviene. Tiene que haber habido una comunicación, un proceso de retroalimentación durante estas 8 semanas y la persona ya sabe que no está cumpliendo o por lo menos, aunque no crea, puede ser que la persona esté convencida de que está haciendo las cosas bien y que los empresarios no saben lo que están pidiendo y él sí lo sabe. Pero al menos los empresarios, el empresario, el jefe inmediato de ella debió haber tenido ese proceso de comunicación. Si lo hicieron, yo la despido inmediatamente. ¿Por qué razón? Ya han pasado 8 semanas. Si ha habido buena comunicación, si no ha habido química, si se le ha hablado claramente y la persona sigue siendo testaruda en este aspecto, es una persona que no se va a acomodar dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. Una recomendación desde el punto de vista de la práctica y no desde el punto de vista de la teoría que implemento en todos mis clientes es un proceso de prueba de 3 meses que de todas formas se tipifica en casi todos nuestros países. El periodo de prueba durante el cual nosotros decidimos si la persona se mantiene dentro de la empresa y si ya se le hace un contrato o ya pasa el periodo de prueba y ya surgen todos los derechos y las obligaciones laborales, porque se consolida, se formaliza la relación después del periodo de prueba que normalmente en casi todos los países que yo conozco son de 3 meses. Pero más que eso, yo propongo a mis clientes, y es lo que hacemos, que durante las primeras 4 semanas debemos dar un seguimiento muy cercano. La primera semana, la semana de inducción, donde la persona se le asigna al jefe inmediato, donde se establecen el primer plan de trabajo, las cosas más prioritarias, las que a nosotros nos permitirían determinar si esta persona realmente tiene las capacidades y no proyectos de largo plazo, sino tareas de corto plazo donde podamos ver los resultados en esta misma semana, en esas mismas 4 semanas. En esas primeras 4 semanas hay una comunicación estrecha con el jefe inmediato, hay una observación, hay un seguimiento, hay un acompañamiento, hay conversaciones semanales frecuentes. En el caso de los vendedores, por ejemplo, nosotros hablamos 2 o 3 veces por semana con ellos para ver cómo les está yendo. Es decir, se llama a la persona, se le pregunta cómo se siente, cómo se ha acomodado, qué tal le va, qué le falta, qué necesita, para que la persona tenga la oportunidad pues de hacer
hacernos ver en qué podría estar siendo descuidada. Tal vez el programa de capacitación y la inducción no fue apropiada. Tal vez no se le habían hablado claramente cuáles eran las funciones y los alcances de sus responsabilidades. Luego pasan esas primeras 4 semanas. En la última, o sea, en la cuarta semana, se habla con el jefe directo y se toma una decisión de si darle un mes más. Y en ese segundo mes se le da un poco más de libertad, se hacen evaluaciones del desempeño, ya es una vez a la semana, se le da seguimiento y normalmente en el segundo mes la persona tiene que ya haber demostrado que tiene los talentos, las capacidades, que logró hacer equipo con sus compañeros, que el jefe inmediato se siente satisfecho con esta persona y el tercer mes es un periodo de confirmación, de verificación y de fortalecimiento de algunas debilidades o de algunas carencias que podamos haber observado para consolidar la empresa en el puesto. Y faltando 15 días o 10 días máximo para que termine los 3 meses de prueba, se sienta la persona, si ya tenemos una persona de talento humano, aquí estamos juzgando, evaluando a la misma persona de talento humano, no puede ser igual si parte, pero nos sentamos 2 o 3 personas de la gerencia junto con uno de ellos va a ser el jefe inmediato de esa persona, se le hace una evaluación final del desempeño de estas 10 semanas y se toma la decisión si la persona va a mantenerse dentro de la empresa. Si es necesario conversar pequeñitos detalles, se llama a la persona y se le habla sobre eso para ver qué actitud asume. Y bueno, si en estos últimos 10 días o 15 días la persona se termina a consolidar, faltando 2 o 3 días, genera la acción de personal, es decir, el documento que formaliza que la persona, que documenta que la persona pasó el periodo de prueba y que se le asigna de manera definitiva dentro de la posición con todas las características que eso implica en cuanto a salario, horario y demás. Así que bueno, en este caso tan concreto, tan específico, yo a esta persona, si se le ha dado, si ha habido una retroalimentación, si se le ha llamado, si el proceso de inducción y de capacitación fue apropiado, si aquí el problema es que ella no tiene la capacidad, si es que nos dio mentiras delicadas, que no debió haber mentido en áreas muy importantes, no pensamos más, simplemente despedimos a la persona. El empresario dice, sí, pero volver a pasar por el mismo proceso. Por supuesto que sí, 1, 2 o 3 veces, el tiempo que sea necesario, lo tenemos que volver a pasar de nuevo. ¿Por qué? Porque contratar a una persona, en este caso es un puesto de jefatura, es un puesto de confianza muy importante, pero cualquier puesto dentro de la empresa implica una gran decisión para toda empresa. Implica que esa persona va a ocupar un rol que es importante para la compañía y por lo tanto requiere, aunque nos parezca un puesto elemental, o sea, nos requiere que durante estas 12 semanas, durante estos 3 meses, nos aseguremos que esa persona tiene todas las capacidades, todos los conocimientos, todo el entusiasmo, toda la entrega y todo el compromiso para darle a la empresa los resultados que se esperan de la posición que esta persona va a desempeñar dentro de la compañía. Bueno, esta es la respuesta a esta pregunta interesantísima que aplica no solo para este caso concreto de una persona de talento humano, sino para cualquier puesto dentro de una empresa.